Gracias por acompañarnos. Somos Café, comunidad de amor, fe y esperanza. Sabemos que el mensaje que escuchará a continuación será de edificación para su vida. Cuán hermoso es poder estar en la casa de Dios una vez más. Qué privilegio, ¿no? De poder aún levantarnos en la mañana y respirar y de tener vida. ¿Sí me puede bajar un poco aquí en los monitores, Filo? Estoy escuchando un poco de feedback. Gloria al Señor. ¿Ya no hay? Ok. Me estoy escuchando muy recio acá. Demos gracias al Señor por las personas que son voluntarias en cada área de nuestra iglesia, los que están trabajando en media, los sonidistas. Dice la Escritura que ¿cómo oirán si nadie las predique? Yo digo, ¿cómo oirán si no hay una persona en el sonido? Es uno de mis lugares favoritos donde servir en la iglesia. Por las últimas 3 semanas hemos estado hablando acerca de lo que es una vida transformada. El pastor empezó con la serie y hemos escuchado del pastor Jonathan Henker y del pastor Alex Robles. Y hoy me toca a mí. Si eres nuevo aquí, no conoces quién soy el pastor Pedro Salas. Mi esposa y yo trabajamos como pastores asociados aquí en esta casa. Tenemos un poco más de 10 años sirviendo aquí en Café. Ha sido un privilegio para nosotros. Vamos a ir a las Escrituras, al libro de Romanos, el capítulo 12, y vamos a leer del verso 1 y 2. Dice, por lo tanto, hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que le agrada a Él. Esa es el verdaderamente forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejan que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Una vida transformada es una vida entregada a Dios o entregado a Dios. Es una vida de compromiso con Dios. Es una vida de sacrificio. Una vida transformada es un cambio de pensar. En Efesios capítulo 4 y verso 23 dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueva los pensamientos y las actitudes. O sea, es una transformación en la manera que vivimos total. Una vuelta a 180. Es una vida aprendiendo a conocer la voluntad de Dios cada día. Cada día Dios nos va revelando su voluntad para nuestras vidas, mientras que nosotros le estamos buscando, mientras que estamos metiéndonos en la palabra, que estamos pasando tiempo en oración, en nuestros grupos cafés. Dios nos revela. Una vida transformada es por pasos, al conocer la voluntad de Dios por nuestras vidas. Tuve la oportunidad por muchos años de trabajar con jóvenes, como pastor de jóvenes en el estado de Oklahoma, aquí en Texas y aún aquí en Café. También tuve la oportunidad de trabajar en un instituto bíblico, un seminario bíblico. Y la mayor parte de los jóvenes o de estos estudiantes en el instituto
la más grande pregunta que tenían era: ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? O ¿qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? Algunos decían: yo sé que Dios me ha llamado, pero no sé a qué. No puedo escuchar la voz de Dios para oír a qué es lo que me está llamando. Pero aquí en el capítulo 12 de Romanos, el apóstol Pablo nos da la respuesta de cómo podemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Más bien nos dice cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y en esta noche o tarde quiero hablar sobre lo que es ser marcados por humildad y servicio. ¿Cuántos de ustedes quieren conocer la voluntad de Dios para sus vidas? Amén. Todos, yo creo que cada uno que está aquí en esta noche está aquí por ese propósito. Queremos conocer más de Dios, queremos también conocer y saber por la cual estamos, queremos saber cuál es la razón por la cual estamos sobre esta tierra, ¿no? La ciencia, la teoría de Charles Darwin dice que es por casualidad, ¿no? Que hubo una gran explosión en los cielos y de nada de vida apareció vida. Que es imposible. Sabemos que algo que no tiene vida no puede dar vida. Y dice que estamos aquí por casualidad y si estamos acá por casualidad, entonces nuestra vida no tiene sentido. Si estamos aquí por casualidad, la vida no tiene valor. Nos contaríamos como animales. Sería muy fácil de poder matar a alguien y quizás es una de las razones que estamos mirando tanto crimen hoy en día y que jóvenes matándose a otros jóvenes entrando a las escuelas, balaceando a sus compañeras de clase porque no tienen valor de la vida. Pero ¿cuándo van a tener valor por vida? Cuando les enseñan que vienen del mono o del chango. O de un pescado, porque empezó con un pescadito bien chiquito según la teoría, y hay que recordar a nuestros hijos que eso es solamente una teoría, no es probado por ciencia, aunque los científicos tratan de mostrarlo que es probado, pero nunca ha sido probado. Pero como les dije, no hay valor en eso. La vida no vale nada sin un propósito de Dios. No vale nada. Cuando tú y yo somos transformados por la gracia de Dios, somos marcados por el mismo sello de Dios con un llamado. Y es un llamado de ser humildes y de servir. Es una marca que Dios pone sobre nosotros que nos identifica como sus hijos. Cada uno de nosotros somos marcados por la humildad y por el servicio. No puedes ser humilde sin servir a otros. Una persona humilde, y cuando yo digo humilde, hablo acerca de la actitud de uno, la conciencia de uno, no una persona humilde que a veces llamamos a la gente pobres que viven de una manera humilde. No, eso no es lo que significa humilde. La humildad es la actitud. Si tú eres humilde, vas a servir a otros. Y no puedes servir a otros ni a Dios sin ser humilde. Podemos venir y ser voluntarios en la iglesia o trabajar en el ministerio
sin ser humildes. Hay gente que están buscando su propia autogratificación, o para tener un título, o para tener una posición. Entonces vienen y se ponen en la iglesia para levantar su mismo sentires, ¿no? Perdón, a veces tengo dificultad cuando voy hablando y traduciendo a la misma vez en mi mente de inglés a español. Aunque tengo mis notas en español, pero todavía me falta poder procesar un poco. Tengo un tornillo suelto ahí en esa área de mi cerebro. Si preguntas a mi esposa, tengo algunos tornillos sueltos en diferentes partes de mi cerebro. Pero está bien, ahí vamos bien y vamos entendiendo, ¿no? ¿Qué significa ser marcado por la humildad? Vamos a leer aquí en Romanos 12. Y vamos a leer del capítulo 3 a 5. Si estás usando una Biblia de libro, voy a pedirte que mantengas tu dedo ahí, porque vamos a estar manteniéndonos en este capítulo 12 de Romanos, que vamos a ir a otras escrituras. O si tienes una Biblia digital, vas a tener que regresar y buscarlo, ¿no? En el teléfono. Romanos 12, 3 al 5 dice: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también, nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Es como esta guitarra acá, ¿no? Que tiene diversas partes. Cada parte de esta guitarra tiene una función, ¿no? Si no tuviera las cuerdas, sería una caja de madera solamente. O este es de plástico. Pero las cuerdas no son nada sin la guitarra. Y estos llavecitas son para afinar la guitarra. Bien chiquitas, parecen muy insignificantes en este instrumento. Pero si uno de estos llavecitas decide que ya no quiere cooperar y empieza a hacer lo que le da la gana, va a desafinar la guitarra y ya no se va a sonar bien. Las cuerdas no se pueden creer que son lo mejor de esta guitarra. La caja de plástico no puede creer que es lo mejor, ni las llavecitas o ninguna otra parte en esa guitarra. Acá al lado hay otros botones para volumen y para ecualizarlo. Cada parte tiene su función. Imagínate si las cuerdas dirían a la caja de plástico: ya no quiero estar pegado a ti. Se saltan del puente, pero ya no se van a escuchar. Ya no van a hacer el mismo ruido, ya no se va a escuchar bonito. Así estamos en el cuerpo de Cristo. Cada parte tiene su función. Y no hay que creernos más el otro. Mismo con este púlpito, ¿no? Tiene estas rueditas que parecen insignificantes. Pero si no los tendría, entonces Jorge, ahorita que lo trajo para acá, lo hubiera tenido que levantar y cargarlo. Cada parte tiene su función. Acá en la parte de arriba de este púlpito
Es el que parece tener la honra porque es donde ponemos la Biblia, las notas para predicar. Pero si no tuviera su base, estuviera en el suelo y no estuviera funcionando. Cada parte es importante en el cuerpo de Dios. Y cuando nos evaluamos a nosotros mismos, hay que ser realistas. Dice Pablo, ninguno se cree mejor de lo que es. Me gusta cómo el apóstol Pablo empieza la escritura ahí en el versículo 3. Dice, basado en el privilegio y autoridad que Dios me ha dado. Pablo reconoce el privilegio de tener la oportunidad de poder servir a Dios. No es un favor que estamos haciendo a Dios, no es un favor que estamos haciendo a la iglesia o a los pastores cuando nosotros servimos en esta casa. Es un privilegio de poder servir. El apóstol Pablo dice en Filipenses 3, 4 al 6, dice, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, eso sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos que exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Si había alguien quien se podía creerse más que los demás, era el apóstol Pablo. Pablo tenía todos los certificados, posiciones, títulos que se podía tener en ese día para ejercer el trabajo de un predicador o un ministro o un pastor o un apóstol. Pablo tenía todo. Pero todavía él dice basado en el privilegio, o sea, él reconociendo que no era por él, que era por lo que Cristo había hecho en él, que le daba la oportunidad de poder servir a la iglesia en ese tiempo. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. ¿Está mirando? Sí. ¿Es otra versión o tengo mal ahí? Santiago 4:6. Ok, sí es. Dice, pero si Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El soberbio piensa que es mejor que todos, que lo sabe todo, nadie lo puede decir nada, que lo puede hacer todo, es más inteligente a los demás. A nadie le cae bien un soberbio, ¿verdad? ¿A quién le encanta andar con gente soberbia? Que lo saben todo, el que lo sabe todo. A nadie, a ninguno de nosotros, ni a un mismo soberbio le gusta andar con otros soberbios, que se ponen en competición. Pero dice la palabra de Dios aún más que Dios lo resiste. Qué triste, ¿no? Ser resistido por Dios. Si Dios ama a todo el mundo y murió, mandó a su Hijo a morir en la cruz.
Pero mientras que la persona soberbia no se humille, es resistido por Dios. Dios lo está resistiendo. Yo no quiero ser una persona que Dios resiste. Que cada vez que yo quiero hacer algo, que Dios me cierra las puertas. O que no puedo obtener lo que Dios quiere para mi vida por ser soberbio, orgulloso. ¿Cómo podemos llegar al punto que podemos creer que somos más que otros? Pero hay gente que sí. Hay gente que llega y dice, no, vengo a la iglesia y decimos necesitamos voluntarios en el estacionamiento. No, eso es muy bajo para mí. Eso no me gusta. Necesitamos gente que vengan a cortar la yarda o el pasto, la grama. No, ese es un trabajo muy bajo para mí. Necesitamos maestros de niños. No, es que yo debería estar enseñando detrás del púlpito en el santuario. Hay gente que llega así. Eso es ser orgulloso, eso es ser soberbio. Y Dios te resiste. Santiago 4:10 dice, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. ¿Cuántos quieren que Dios los levante con honor? ¿No? A todos, yo creo, por eso estamos aquí. Que el Señor nos diga en ese día que encontremos con Él, que nos toca ese día y que estamos enfrente de Él y que Él nos diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondrá. Entra en el gozo de tu Señor. Qué padre, ¿no? Qué buena onda que Dios nos diría, has sido fiel. Entra en mi gozo. Ese es el lugar de honor más supremo que podemos llegar. De entrar en el paraíso con Él. Jesús también dijo a sus discípulos, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiere ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. O sea, el reino de Dios es diferente de cómo funciona en los trabajos o en los reinos donde se aprovecha de la gente. En el reino de Dios es venir y servir. Eso es lo que nos hace grande. Eso es lo que nos hace mayores. Es sujetándonos a la autoridad que Dios ha puesto y sirviendo. Eso es lo que nos ha llamado Dios a hacer. Somos marcados para servir. Romanos 12, el 6 a 8 dice, Dios en su gracia, no por nuestros propios esfuerzos, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto.
Sé que algunos ya están pensando, bueno, mi don no es de dar, entonces no tengo que ser generoso con mis ofrendas y diezmos. Con eso alguien quiere escapar, no dice, no, ese no es mi don no es de dar. Pero si nunca lo has tratado, ¿cómo vas a saber si es tu don? Tienes que tratarlo. Yo sí quiero ese don. Porque la Escritura dice, el que siembra escasamente también segará escasamente. Pero el que siembra generosamente también segará. Yo quiero ese don. Pero ¿cómo lo voy a tener? En empezar a dar. Nos damos cuenta de nuestros dones cuando empezamos a servir. Yo me di cuenta que yo no tenía el don de ser maestro de los niños hace muchos años atrás. Estábamos viviendo en el estado de Oklahoma en ese tiempo y yo era el pastor de jóvenes ahí en la iglesia y los jóvenes iban bien, los jóvenes iban creciendo. Cuando llegué el grupo era bien pequeño, mi esposa era una de las jóvenes que estaba ahí y era lo mejor que yo saqué de ahí, pero el grupo empezó a crecer y a crecer y a crecer. Pero hacía falta maestros de niños. Y el pastor en ese tiempo le ocurrió la idea, pues bueno, tú batallando con tu español, en ese tiempo mi español era mucho más peor de lo que es ahora. Si no me creen, preguntan a mi esposa. Yo le convencí a mi esposa con besos, no con labia, no con platicar. No, bromeo. Pero mi español estaba mal, pero la iglesia estaba, o los jóvenes, el grupo de jóvenes estaba teniendo éxito. Entonces el pastor le ocurrió un día, hey, Pedro me dice, necesitamos maestros de niños, especialmente en la edad de 9 a 10. Tú lo puedes dar en inglés. Y como obediente, tomé la posición. Dije, no, pues voy a intentarlo, ¿no? Pero rápido me di cuenta que no era mi don, que después cuando la clase empezaba con 10 a 15 estudiantes o niños y terminaba la clase con solamente 2. Que yo los mandaba a sentarse en el santuario con sus papás porque no los aguantaba, ¿no? Decía, no se pueden comportar aquí, váyanse a sentar en el santuario. El pastor me decía, Pedro, ¿qué te pasa? No puedes enviar a los niños allá, por eso está la clase. Dice, no, pues tú de la clase. Yo voy y predico allá. Estos niños son insoportables. Yo le puedo echar la culpa a los niños, ¿no? Que eran mal creados, que hablaban de más y que esto y que el otro. Y puedo echar la culpa a los padres, que los padres no los enseñaron a respetar. Y pudiera buscar un montón de excusas, pero la realidad es que no era mi don. Yo no podía agarrar la atención, a cautivar la atención de los niños. Y yo tenía el problema, no era ellos. Podía con los jóvenes, pero con esa edad yo no tenía el don para agarrar la atención de ellos. Y me di cuenta. Pero si nunca trato, nunca me hubiera dado cuenta. Nunca hubiera conocido que eso no era mi función. Que Dios no me quería usar ahí. Mejor seguir con los jóvenes y ayudando en otras áreas de la iglesia. Pero mi empiezo no fue ahí, ni con los jóvenes. Yo empecé en la iglesia donde yo nací de nuevo, en la iglesia donde iba mi mamá. Empecé poniendo sillas para la reunión de jóvenes cuando yo tenía 17 años. Después de la reunión de jóvenes me quedaba a limpiar el santuario de los jóvenes. Ponía el sonido.
Ayudaba en eventos especiales poniendo sonidos, sillas, limpiando lo que tenía que hacer. Igual al mismo tiempo me dejé ser discipulado por mi pastor de jóvenes. Me dejé ser mentoreado por algunos de los mentores que estaban en esa iglesia para formar mi carácter, para prepararme. Pero empecé sirviendo y todavía estoy dispuesto a servir así. Tenemos que mantenernos realistas, dijo el apóstol Pablo. Jamás había pensado que poniendo sonido a la edad de 17 años, Dios lo iba a usar para darme una carrera que suple para mi familia hasta hoy en día. Que por querer servir, Dios lo usó para que yo pudiera abrir mi propia compañía poniendo sonido. Es lo que Dios hace cuando nosotros nos ponemos a servir a Él. No sabemos los planes de Dios y Dios nunca nos revela todo el futuro de nuestras vidas porque Él quiere probar nuestros corazones. Él quiere que vamos aprendiendo a ser humildes donde quiera que estamos. Para cuando Él nos pone en un lugar de honor, podemos recordar de dónde venimos. Cuando Josué llevó al pueblo de Dios que cruzaron el río Jordán, estaba en medio del río Jordán y les dijo: recogen 12 piedras del río para recordar. Cuando tenemos la oportunidad de servir, son momentos que nos recuerdan de dónde nos ha traído Dios. Y nos recordamos que por ser humildes, Dios nos da ahora lo que tenemos. Dice la palabra de Dios ahí mismo que la generación después no conocían de Dios. O sea, los nietos de Josué no conocían de Dios, que tenían las piedras, pero ya no enseñaban lo que significaban, de dónde habían salido. No enseñaban qué significaban esas piedras, de dónde los había traído Dios, cómo Dios las había traído de Egipto, de la esclavitud, que los sacó y que los sacó con todas las joyas y con todas las riquezas de Egipto. Hay que recordar de dónde nos sacó Dios, mantenernos humildes, ser realistas cuando nos evaluamos, que nunca nos creemos más importante que nadie. Los discípulos sirvieron a Cristo. Ellos eran los que estaban repartiendo comida, repartiendo pan y los pescados que Jesús multiplicó. Ellos usaban sus botes o sus lanchas para llevar a Jesús al otro lado del mar cuando tenía que cruzar. Sirvieron diario a Jesús por esos 3 años, permitiéndose ser discipulados por Él, aprendiendo día y día con Él a servir y de la palabra. Ellos duraron 3 años y hay gente que se queja a veces del proceso de café. Llevó más de 3 años para que Pedro empezara su ministerio. Todo el tiempo con Jesús y luego después fue cuando Dios lo levantó. Pero hay gente que se queja que tenemos que pasar un proceso aquí que es menos de 1 año. ¿Cuánto es? 9 meses, Marisol. Un proceso, no quieren sujetar para poder servir, pero tenemos procesos
por un propósito. Y hay que ser obedientes a esos propósitos. Eso muestra su corazón. Después que Pedro inició su ministerio, el primer día dice la palabra que él había arriba de 5,000 hombres, nomás contando hombres que se convirtieron en su primera prédica. Pero él siguió sirviendo mesas, él sirvió sirviendo comida. Él, conjuntamente con los otros discípulos de Cristo, siguieron siendo humildes, siguieron siendo lo que Dios les llamaba, aunque llegó a ser un problema por ellos, porque no dejaban de servir las mesas, no podían dedicarse bien a lo que era predicar. Vamos allá a Hechos, en el capítulo 6, vamos a leer del verso 2 al 7. Dice: de manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron: nosotros los apóstoles deberían ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no de dirigir a la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados. Cualificación ahí, que sea gente respetada, gente responsable. Dice que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. O sea, tenían que ser responsables, llenos del Espíritu. Y el Espíritu Santo, no, porque hay otros que son llenos de otros espíritus que quieren servir. Llenos del Espíritu y de sabiduría. Que sea gente que sabe cómo administrar. Dice ahí entonces en el verso 4 dice: entonces nosotros los apóstoles podemos dedicar nuestro tiempo a la oración y enseñar la palabra de Dios. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Mira, este hombre ya cualificaba para ser el siguiente predicador mejor en el mundo, ¿no? Que dice que estaba lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Iban a poner un hombre tan calificado así para servir mesas? Sí. Y lo hizo con gusto Esteban. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas. Los papás no lo querían. Yo creo que sus amigos le decían par. ¡Hey, par! En lugar de pana, ¡hey, mi par! Dice a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Después en la escritura encontramos al que estaba sirviendo las mesas, a Esteban, predicando y haciendo milagros en tan gran manera que los religiosos se sintieron amenazados, lo arrestaron y lo apedraron. Y dice la palabra de Dios que cuando lo estaban apedrando a Esteban, que él se miró al cielo y él dijo: yo miro al que está en el trono de pie. Qué posición de honor, que Jesucristo mismo
se ponga de pie para recibirte. Pero era por su deseo y anhelo de servir. Nunca se creó, él dijo, no, yo soy muy importante para darle comida a las viudas aquí. Nunca dijo, yo soy lleno del Espíritu, ¿qué me van a decir? Dijo, no, yo si me tengo que dedicar a servir mesas, me dedico a servir mesas. Y también a Felipe en el capítulo 8 de Hechos lo encontramos que está predicando y haciendo milagros en Samaria y en la ciudad de Azoto, trayendo avivamiento a esas ciudades. Pero ellos dos empezaron sirviendo mesas. Miren, la Biblia nos enseña que después que se convirtió el apóstol Pablo, que él fue a Jerusalén a servir y ser discipulado por los apóstoles. La lista continúa en la Biblia. Timoteo, que sirvió por mucho tiempo al apóstol Pablo, después es el encargado de la región de la iglesia de Éfeso, que hasta lo llamaron el obispo de Éfeso. Timoteo también llegó a ser coautor con el apóstol Pablo en los libros de la Biblia de 2 de Corintios, Filipenses, Colosenses y 1 y 2 de Tesalonicenses y el libro de Filemón. ¿Por qué? Porque estaba dispuesto a servir. Podemos seguir en el Antiguo Testamento con historias como el de Moisés, de cómo sirvió a su suegro Jethro pastoreando las ovejas antes que Dios lo levantó para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. O Eliseo, cómo sirvió a Elías antes de poder recibir el doble porción. O el rey David, que fue ungido para ser el próximo rey por un profeta de Dios que llegó a su casa y lo derramó aceite sobre su cabeza y lo dijo, Dios te ha elegido para ser rey de Israel. Todavía él llegó a ir a servir a rey Saúl, aun cuando el rey Saúl estaba mal. Eso es sabiendo ser humilde y servir como Dios nos ha llamado. El servir es un principio que Dios ha establecido sobre esta tierra. Es la marca de Dios sobre sus hijos. Así el mundo nos reconoce que somos diferentes. La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable para cada uno de nosotros. ¿Quieres saber la voluntad de Dios para tu vida? ¿Quieres saber cuál es tu llamado? Ser humilde y sirve. Todo empieza con ser humildes. Cuando sirves con humildad, Dios te lleva a donde Él te quiere. Jesús dijo en Mateo 20:26, el que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y damos gracias a Dios por cada servidor aquí en Café, por cada persona que es voluntario en alguna área en esta iglesia, que han dado cuenta que es un privilegio de poder servir. Hay una estadística que dice que 20% de la iglesia hace 80% del trabajo en la iglesia. Aquí hemos sobrepasado esa estadística. Tenemos mucho más que el 20% haciendo todo el trabajo en la iglesia. Y es un privilegio de poder servir con ustedes que están sirviendo. Es un honor. Y es un honor de poder servir a Dios. No podemos menospreciar ninguna área del ministerio. Tú no sabes lo que Dios puede hacer con tu vida cuando eres fiel en lo poco.
ahí donde leímos en Hechos, dice la palabra de Dios, que después que la gente escogieron más personas a servir, dice que el mensaje de Dios siguió extendiéndose y el número de creyentes se aumentó en gran manera. Cuando estamos dispuestos a servir el mensaje de Dios, se sigue extendiéndose, el número de creyentes aumenta. Y eso nos hemos dado cuenta aquí en Café. Mientras más voluntarios tenemos, mientras más personas están sirviendo, la iglesia va creciendo. Hay lugar para todos. Hay lugar para servir. Quizás tú dices, no sé dónde está mi don. Empieza con los niños. Si te va a ti como me fue a mí, pues por lo menos sabes que esa no es tu área. Empieza como mujer. O en el estacionamiento. A mí me encanta estar allá afuera en el estacionamiento y yo creo muchos de ustedes me han visto allá. Me gusta estar ahí animando a los muchachos y muchachas que sirven allá. Pero también me gusta estar saludando a la gente. Me gusta ser la primera persona que puedo saludar a la gente que cuando van llegando a la iglesia. Yo quiero que yo sea la primera cara que ellos vean cuando llegan. Quizás no me quieren ver esta cara, pero quiero darles la sonrisa y el bienvenido y dejarlos saber que son amados aquí en Café. Eso es lo que hacen los del estacionamiento. Eso es uno de los ministerios más importantes de esta iglesia. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos de tener que ponerse ese chamarra de plástico a María cuando está lloviendo, estar ahí afuera toda la reunión, no solamente una reunión, pero dos, y llegan aquí como a las 7:30 de la mañana y se van de aquí a la 1 de la tarde? Cuando está frío, cuando hay hielo, cuando está lloviendo, cuando hay sol, está bien caliente, ahí están para recibir a la gente, llevando sombrillas, mojándose, pero para que los nuevos puedan sentir cómodos y bien recibidos. No hay ninguna mejor posición que estar donde Dios te quiera. Y como dije hace rato, si no estás seguro, intenta. Si te llama la atención lo que es las cámaras multimedia, la gente que pone las palabras en el proyector o en sonido, ve y habla. Centro de información. Trata en una área y Dios te va llevando a donde Él te quiera. Si no estás sirviendo, te quiero animar que te apuntas. Si hay un proceso, sí tenemos que estar en un grupo de café. Y si no estás en un grupo café, es tu primer paso y te animo a llegar ahí, porque ahí es donde Dios te va a empezar a levantar primero. Ahí vas a ser discipulado, ahí vamos a conocer tu corazón. Ahí tú vas a conocer el corazón de la iglesia. Anímate si no estás sirviendo. Y si estás sirviendo, 1000 gracias. No hay palabras suficientes para darte las gracias por lo que tú haces. Yo no te puedo dar lo que mereces, pero dice la Escritura que Dios te pondrá en un lugar de honor. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias una vez más. Gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Señor, que nunca pensamos, Señor,
que somos mayor que otro o mejor que otro. Que nos podemos evaluar a través de tus ojos y tu justicia. Y saber que no hay nada o no somos nada sin ti. Todo es por tu gracia. Señor, que nuestros corazones siempre sean marcados con humildad y servicio. Bendiga a cada uno de los que sirven en el café. Y a los que no están sirviendo, ponles una pasión para hacer algo aquí para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y recuerda que no hay nada mejor que ser cristiano. Amén. Gracias por escucharnos. Si Dios le ha hablado a través de esta palabra y siente en su corazón aceptar a Jesús como Señor y Salvador, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Quiero que tú seas mi Salvador y el centro de mi vida. Enséñame a vivir conforme a tus mandamientos. Escribe mi nombre en el libro de la vida y quiero iniciar una relación real contigo. Amén. Si usted ha repetido esta oración, lo felicito. Ha tomado la mejor decisión de su vida y ahora usted y yo podemos llamarnos hijos de Dios. Esto es solo el comienzo. Si vive cerca de nuestra comunidad en Arlington, Texas, lo invitamos para que asista a nuestra iglesia y nos conozca. Si no es así, busque la iglesia más cercana a su casa y cuénteles la decisión que ha tomado. Comparta este video para que otras personas puedan recibir el mensaje. Y síganos en nuestras redes sociales, @oficialiglecafé, en Facebook, Twitter, Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros y recuerde que nuestra visión es: hacemos discípulos para hacer la diferencia. Dios lo bendiga.